Hola a todos. En este tema 6 vamos a ver las fuerzas. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Lo que vamos a ver en este tema van a ser qué es una fuerza, características de la fuerza, sistemas de fuerzas, cómo se mide una fuerza, el muelle, las leyes de Newton, los tipos de fuerzas que hay, la gravedad, peso y masa, parte muy importante del tema, y veremos un ejemplo de comparación de fuerzas. Empecemos. ¿Qué es una fuerza? Una fuerza es cualquier causa capaz de deformar un cuerpo o modificar su estado de reposo o movimiento. Es decir, un cuerpo no va a tener fuerza, sino que vamos a aplicar una fuerza sobre él. Dentro de esta frase vamos a ver dos cosas. Uno, qué es una deformación, que simplemente es la variación de tamaño o forma, y las deformaciones pueden ser plásticas, no recupera la forma después de aplicar la fuerza, por ejemplo la plastilina o la arcilla, o elásticas, recuperan la forma después de aplicarla, una goma, un muelle. Cuando hablamos de deformación elástica, tenemos que tener en cuenta que todos los materiales van a tener un índice de rotura o un índice elástico. El índice de rotura es aquel en el que el cuerpo se rompe, la goma se rompe, por ejemplo, o el índice de deformación es aquel en el que ya no puede volver a su estado original. Si estiramos mucho una goma de pelo, ya no vuelve a su forma original. Luego, otra cosa que tenemos que ver es lo que provocan las fuerzas. Las fuerzas provocan una alteración del movimiento. Es decir, pueden o modificar bien el estado de reposo de un cuerpo, frenar el movimiento o acelerarlo, o por último cambiar la dirección de un movimiento. Por ejemplo, en el primer caso, un cuerpo que está en reposo lo empujamos. Un coche al frenar, un coche al acelerar o cambiar la dirección de un movimiento simplemente es jugando al tenis, por ejemplo, te llega una pelota y tú la devuelves. Estás cambiando la dirección del movimiento aplicando una fuerza. Características de una fuerza. Esta parte es importante porque a partir de cursos venideros vais a ver bastante más el tema de vectores. Lo que pasa es que aquí los queremos simplemente introducirlo. El vector es una flecha que representa la fuerza, como veis aquí, ¿vale? Y tiene distintas partes. Una es el módulo, que es el tamaño del vector, o la intensidad o valor de la fuerza, se mide en newton si es un valor numérico. Punto de aplicación es el inicio del vector y donde se aplica la fuerza. La dirección es la línea recta sobre la que se traza el vector. ¿De acuerdo? Direcciones puede haber muchas. Sentidos y cambios solamente puede haber dos. Simplemente es hacia donde se dirige el vector y nos lo indica la flecha. En este caso puede ir hacia arriba o ir hacia abajo. Sistemas de fuerzas. Aquí vamos a aprender un poco a dibujarlas. Lo importante de esto es calcular la fuerza resultante. Hay muchos casos, pero nosotros vamos a ver solamente tres. Que tengan el mismo sentido que se suman, que tengan distinto sentido que se restan, o simplemente las fuerzas perpendiculares, en el que aplicaríamos el principio de Pitágoras. Los otros casos no los vamos a ver ya que se necesita trigonometría y todavía no lo habéis visto. Se verá en tercero o en cuarto. Aquí tenemos varios ejemplos que o bien ya habremos hecho en clase, si no habéis visto el vídeo, o bien que los veremos en clase, dependiendo. ¿De acuerdo? Cuando veáis el vídeo. Los ejemplos que tenemos aquí son tres, ¿vale? En el primero están en el mismo sentido, se suman las fuerzas, en el segundo se restan y el tercero simplemente es la aplicación de Pitágoras. Como veis aquí los resultados, ¿vale? Dejáis el tiempo, paráis un momento si queréis el vídeo y los miráis. Aquí tenéis otros tres ejercicios para hacer. En el primero simplemente son fuerzas en distinto sentido, se sumarían las de este lado derecho y se restaría la del lado izquierdo. Vemos que el cuerpo se mueve hacia la derecha. Es muy importante esto, saber hacia dónde se va a mover el cuerpo. Nos va a ayudar un poco a interpretar y a entender el dibujo. Vamos a considerar siempre que de la derecha, cogiendo el cuerpo hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Igual que si sube hacia arriba es positivo y si va hacia abajo es negativo. Este segundo caso simplemente es aplicar Pitágoras. De acuerdo, el valor de la fuerza resultante creo que sale en 5 newtons. El de aquí de arriba, el valor de la fuerza resultante, creo que salían 10 newtons. Y por último aquí, de acuerdo, tenemos fuerzas hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia arriba. Vemos que el cuerpo se mueve hacia la derecha con una fuerza de 8 newtons, 5 más 5, 10, menos 2, 8, y hacia arriba con 3 newtons. Aplicando Pitágoras nos sale la raíz de 64 más 9, la raíz de 73 newtons, que es 8,4 creo, no estoy seguro. Siguiente punto. ¿Cómo se mide una fuerza? En el sistema internacional se mide en newtons. Es verdad que tiene otra serie de unidades, pero de momento solamente vamos a aprender esta de aquí.
¿de acuerdo? Y es en honor a Sir Isaac Newton, como todos bien conocéis, ¿vale? Y que lo veremos un poquito más adelante cuando hablemos de la gravedad. La forma de medir las fuerzas es el dinamómetro. Es un instrumento que lo veis aquí, que lo trabajaremos en el laboratorio. ¿De acuerdo? Haremos una práctica para saber cómo se alarga el dinamómetro y saber cómo se puede medir la fuerza. Lo veremos un poquito más a fondo en el laboratorio. Aquí simplemente tenéis la imagen, la veis y ya está. Hemos dicho que el dinamómetro está formado por un muelle, entonces cabe destacar que hablemos sobre él, ¿vale? El muelle es una pieza elástica que recobra su posición natural cuando deja de actuar sobre él la fuerza que lo deforma. Todos los muelles tienen un valor propio que se llama la constante del muelle, también conocida como constante recuperadora del muelle. Se mide en newton por metro. Este valor, el de la constante del muelle, siempre os lo van a dar, porque es un valor propio de cada muelle. ¿De acuerdo? Entonces, y aquí tenemos la fórmula, la fuerza es igual a la constante por delta x, que delta x es el alargamiento, importante, se mide en metros, como vemos en el ejemplo que tenemos a continuación. Un muelle tiene una constante de newton metro, si se alarga 5 centímetros, ¿qué fuerza se les está aplicando? Importante, pasamos primero los centímetros a metros. 5 centímetros son 0,05 metros, si aplicamos la fórmula. La fuerza es K por alargamiento 10 por 0,05, 0,5 newtons. Lo trabajaremos también en clase y en el laboratorio. Leyes de Newton. Es una de las partes importantes del tema en las que yo aquí pretendo es introducir un poquito todas ellas para que las conozcamos y las trabajemos en clase y entendamos los movimientos. Ya hice en la clase introductoria, hablé sobre ellas y realmente ya las conocemos. La primera ley de Newton es la ley de inercia. ¿Qué nos dice? Todo cuerpo permanece en su estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme a menos que alguna fuerza actúe sobre él. Quiere decir que si un cuerpo está parado y no actúa ninguna fuerza sobre él, seguirá parado. Y si está en un movimiento constante, seguirá con ese movimiento constante. Segunda ley de Newton, o principio fundamental de la dinámica. Es muy importante, ya que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Como veis bien, fuerza es igual a masa por aceleración. Según la aceleración, adquirirá una fuerza u otra. Ahora vamos a ver dos ejemplos pequeños. ¿De acuerdo? En el primero, un cuerpo de 10 kilogramos que se mueve con una aceleración de 2 metros segundo al cuadrado, nos preguntan por la fuerza. Masa por aceleración, 10 por 2, 20 newtons. Y en el segundo caso, este mismo cuerpo de 10 kilogramos se le aplica una fuerza de 100 newtons. ¿Qué aceleración experimenta? Fuerza entre masa, ¿de acuerdo? Es igual a la aceleración. 100 entre 10, 10 metros segundo al cuadrado. Es la aceleración que experimenta. Por último, la tercera ley de Newton o principios de acción y reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual o de sentido opuesto. Podemos ver aquí, por ejemplo, una pared. Si empujamos una pared, la pared no se mueve. Es porque está reaccionando a nuestra acción, a nuestra fuerza. Si nosotros no ejerciéramos ninguna fuerza, la pared tampoco. Y el segundo es el caso de la soga con pañuelo. El pañuelo, si ambos tiran con la misma fuerza, el pañuelo seguirá en el mismo punto. Tipos de fuerza. Se pueden clasificar en dos categorías, dependiendo de la interacción entre los cuerpos. Fuerzas de contacto, si los cuerpos se tocan, tenemos fuerza elástica, fuerza de tensión, fuerza de rozamiento, etc. O fuerzas a distancia. Son las fuerzas en las que no se necesita que los cuerpos estén en contacto, ya que pueden actuar a cierta distancia, entre ellos la gravitatoria, eléctrica, magnética, electromagnética o nuclear. Empecemos con las de contacto. Fuerza elástica. No me voy a meter mucho en ella porque simplemente es la que está relacionada con los muelles como hemos visto anteriormente. Fuerza de tensión. La fuerza con con que la cuerda tira del objeto al cual está unida. Esta es la fuerza de tensión. Por ejemplo, tenemos una lámpara que está colgando en el techo. La cuerda con la que cuelgue ejercerá una fuerza de tensión. Luego no aparece aquí, pero la fuerza de rozamiento es aquella que se opone al movimiento. También la vamos a trabajar en clase, todas ellas. Pasamos a las fuerzas a distancia, de distancia. Fuerza eléctrica. Se produce cuando hay cargas eléctricas y va a depender del signo de las cargas, ya que pueden ser positivas o negativas. Si son del mismo signo, positivo y positivo, como vemos aquí abajo, se repelen, o negativo y negativo. Si son de distintos signos, se atraen. Va a depender de la carga, cuanto mayor carga, mayor fuerza, de la distancia, a menor distancia, más fuerza. Y por último, del medio en el que se encuentra. No es lo mismo en el aire que en el agua que en el vacío. Fuerza magnética. Es el poder que presentan ciertos cuerpos de interactuar con algunos metales, como el hierro, atrayéndose mutuamente.
Esto nos lleva a hablar de los imanes, que son los cuerpos que presentan esta propiedad, el magnetismo. La máxima fuerza de atracción se localiza en los extremos de los imanes. Esta zona se conoce como los polos, es decir, si tenemos un imán, cuanto más al exterior estemos, más fuerza de atracción tendrá. Cada imán tiene dos polos, norte y sur. Y como bien hemos dicho, es muy similar a las cargas. Si se enfrentan imanes del mismo polo, se repelen. Si son de distintos, se atraen. Si dividimos un imán, podremos observar que cada mitad sigue manteniendo su polo norte y su polo sur. Los polos magnéticos son inseparables. Esto lo vamos a ver un poquito mejor con el dibujo de ahora. Aquí tenemos las fuerzas de atracción y repulsión. Si fuera sur y sur también se repelerían. Y por último aquí vemos la división. Tenemos el muy entero que lo dividimos por la mitad y se vuelven a generar los polos. Por último, la fuerza electromagnética. Es la combinación de la fuerza eléctrica y magnética. Y la vamos a ver a través de dos experimentos. El experimento de Oersted, en el que nos explican la creación del campo magnético a través de una corriente eléctrica, es decir, cargas en movimiento, o el experimento de Faraday, que nos explica cómo varía un campo magnético cómo varía el campo magnético generando una corriente eléctrica. Aquí tenemos el ejemplo de Faraday. Al pasarlo, el campo magnético por la bobina se genera una variación de carga. La gravedad. Pasamos ya un poquito a la relación con la fuerza gravitatoria. La gravedad, ya hemos dicho antes, todos conocemos a Sir Isaac Newton y el caso de la manzana, cuando se le cayó, que dijo, ¿cómo se ha podido caer la manzana? Y la gravedad es la fuerza de atracción que hay entre los objetos que tienen masa. En este caso recordamos la manzana con la Tierra. La gravedad es la responsable de la fuerza gravitatoria. Esta fuerza de gravedad es muy débil, razón por la que solo es apreciable cuando los cuerpos tienen una masa muy grande. Por ejemplo, cuando estamos hablando de cuerpos en el espacio, entre la Tierra y la Luna, la Tierra y el Sol, etc. Es una fuerza atractiva. Cuanto mayor sean los cuerpos, mayor es la fuerza. Y cuanto más cerca están los cuerpos, mayor será la fuerza. Vamos a ver ahora un momento un simulador de la fuerza gravitatoria para que lo veamos. Esta página ya la conocéis, es con la que hemos trabajado alguna vez. PHT, Interactive Simulation. Y en ella vemos cómo la carga, al moverla, como veis aquí arriba, en el valor de aquí, de la fuerza, va disminuyendo cuanto más lejos esté. En cambio, si aumentamos la masa, más fuerte será. Y así acercamos y aumentamos, la fuerza será. ¿Vale? Ya veréis que ya os explicaremos en cursos posteriores porque aparecen dos fuerzas, ya que se debe. Pero una es la fuerza que ejerce uno sobre otro y la otra la que realiza el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Volvamos de nuevo a la presentación. Siguiente parte de la gravedad. La gravedad depende del cuerpo, masa y tamaño, como bien hemos dicho. En nuestro caso, la gravedad terrestre tiene un valor de 9,8 metros segundo al cuadrado. Como vemos por sus unidades, la gravedad es una aceleración. Y algunas curiosidades de la gravedad. En la Luna, por ejemplo, su gravedad es 6 veces menor que en la Tierra. Esto, por ejemplo, se puede ver como en algún vídeo, los saltos en la Luna van como más lentos y se salta mucho más distancia, más altura, etc. Eso se debe a que la gravedad es menor. Debido a la gravedad terrestre, los cuerpos que están alrededor de la Tierra son atraídos, como bien hemos dicho, la Luna y, por ejemplo, los asteroides. La enorme masa de la Tierra hace que, aunque se dejen caer cosas desde grandes alturas, los objetos son atraídos hacia la superficie terrestre. Esta fuerza de atracción será cada vez más débil a medida que nos alejemos de nuestro planeta, y a grandes distancias es prácticamente inapreciable. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto más nos alejemos de la Tierra, menor va a ser la gravedad. Es verdad que dentro de la Tierra la gravedad es similar, aunque, por ejemplo, desde la gravedad a la superficie, desde a nivel de mar respecto al Everest, cambia centésimas y cambia muy poquito. Peso y masa, parte muy importante del tema. Es importante, ahora lo vamos a ver sobre todo porque las confundimos. ¿Es lo mismo peso que masa? No. El peso es una fuerza y la masa es una magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo. ¿Y por qué las confundimos? Porque utilizamos el concepto de peso de manera inapropiada. Es decir, peso 50 kilos está mal dicho. Lo correcto sería decir mi masa es de 50 kilos. Por ejemplo, un cuerpo que tenga una masa de 100 kilos tiene un peso de 980 newtons. ¿Y eso cómo lo sabemos? Porque el peso, al ser una fuerza, lo vemos relacionado con la gravedad, que es una aceleración. Peso es igual a masa por gravedad.
Si la gravedad son 9,8 metros segundo al cuadrado, un kilogramo va a pesar siempre 9,8 newtons. Diferencia entre peso y masa. La masa es simplemente la cantidad de materia que tiene un cuerpo, mientras que el peso es la fuerza con la que esta masa es atraída. La masa es constante, independientemente de dónde se realice la medida. La masa en la Tierra y en la Luna va a ser la misma. Lo que va a cambiar va a ser el peso, porque depende de dónde se calcule. No es lo mismo el peso de ese objeto en la Tierra que en la Luna o en Marte. Ya hemos dicho antes que la gravedad en la Luna es 6 veces menor, por lo tanto el peso en la Luna será 6 veces menor. La masa se mide con una balanza y el peso se mide con el dinamómetro. Y la masa en el sistema internacional se mide en kilogramos y el peso en newtons. Dos ejemplos de peso y masa. El primero de ellos, un cuerpo tiene una masa de 100 kilos. Calculamos su peso en la Tierra y en Marte, sabiendo que las gravedades son 9,8 y 3,7, casi la tercera parte de Marte. El peso en la Tierra será la masa por la gravedad en la Tierra, 100 por 9,8, 980 newtons. Y el peso en Marte será la masa por la gravedad en Marte, 100 por 3,7, 370 newtons. Ahora vamos a calcular la masa de un cuerpo. Sabemos que su peso en la Tierra son 200 newtons. Sabiendo que la gravedad son 9,8 metros segundo al cuadrado, calculamos su masa. Despejando masa es igual a peso partido por gravedad. 200 entre 9,8, 20,4 kilogramos. El valor de la gravedad lo voy a dar siempre en los problemas. No es necesario que os lo aprendáis todavía, aunque en un futuro sí que tocará eso. Y ya por último, para acabar, vamos a comparar las fuerzas. Dos tipos de fuerzas. Entre ellas la gravitatoria y la fuerza eléctrica. Vamos a comparar la masa y carga, la intensidad, atracción y repulsión y la distancia. Por un lado, masa y carga. En la fuerza gravitatoria depende de la masa de los cuerpos y aumenta al aumentar las masas. Lo mismo ocurre con la fuerza eléctrica, que va a depender en este caso de las cargas y aumentará al aumentar las cargas. La intensidad de la fuerza. Mientras que la gravitatoria es una fuerza débil, vemos que los cuerpos si tienen poca masa, la fuerza va a ser muy débil. La fuerza eléctrica es una fuerza más intensa que la gravitatoria. Atracción y repulsión. La fuerza gravitatoria es siempre de atracción, los cuerpos siempre se atraen, mientras que la eléctrica será de atracción si son de distinta carga y de repulsión si son de la misma carga. Y por último, la distancia. Ambas fuerzas van a disminuir con la distancia. Con esto hemos acabado el tema. Cualquier duda podéis hablar conmigo y comentar. ¿Vale? En clase seguiremos trabajando todo esto y haremos los ejercicios pertinentes. Muchas gracias. Un saludo.